He tenido la suerte de nacer y renacer varias veces. He tocado el cielo más inmenso y he sentido el poder sobre todos. Pero también he bajado a los infiernos. A pesar de mi fortaleza y mi capacidad para hacer frente a las adversidades, no puedo decir que sienta orgullo de todo cuanto he vivido. La soberbia, la codicia y el egoísmo echaron a perder la gloria que un día atesoré. Ese reino próspero que ahora no puede evitar tener un triste sentimiento de orfandad. Y por eso estoy aquí, para defender mi legado y recordarte de dónde vienes. En cualquier momento podemos perderlo todo. No importa lo grande que hayamos sido, el destino hallará su camino. Una herida que dolerá, que atravesará el alma y retorcerá nuestro corazón. Nada que la muerte no pueda sanar. Pero cuando una vida termina, un reino comienza. Roma le dio unidad a Hispania. Forjó un sentimiento de comunidad. Pero cuando el imperio cayó en decadencia, la Legio Séptima Gemina abandonó estas tierras para solucionar otros problemas militares en Europa. Con el objetivo de fingir que seguía controlando la situación frente a otras invasiones bárbaras, el emperador envió a los visigodos para poner orden. ¿Orden por qué? Porque había muchos bandoleros, gente que saqueaba ciudades. Esto era un auténtico desastre. Lo que van a hacer a partir de ahora es instalarse aquí con sus familias, y eso quiere decir literalmente esto, es decir, sus familias. Por así decir, se va una élite y entra otra. Y a partir de ahí va a ser una continua lucha, a veces con tiempos de paz, a veces de combate, por parte de los visigodos por hacerse con toda la península ibérica, desde lo que sería la costa hoy catalana hasta la costa hoy portuguesa. Pero los constantes conflictos internos del pueblo visigodo cambiaron el rumbo de la historia. Después de casi 3 siglos dominando la península, uno de los líderes que luchaba por alcanzar el poder de una monarquía electiva tomó una decisión que nos llevaría una vez más al desastre. Digamos que a principios del siglo VIII vienen los musulmanes, entran por el sur para ayudar a uno de los reyes visigodos, en contra de otro de los reyes visigodos, ¿no? Don Rodrigo. Tarek cruzó el estrecho y pasó a Gibraltar. Hubo una batalla, la batalla de Guadalete. Ganó Tarek bin Ziyad en esta batalla y el rey Rodrigo fue asesinado o muerto en esta batalla. Los visigodos pierden todo su poder
y los pocos, se dice, que quedan, pues se retiran a las montañas del norte más inaccesibles. Poco a poco los musulmanes comienzan a invadir y a conquistar la península ibérica, hasta tal punto que desde el 711 podemos considerar que la península ibérica es prácticamente o está bajo el dominio musulmán. Ya había pasado otras veces, ¿eh? La diferencia es que esta vez se van a quedar. Se van a quedar porque cuando entran aquí lo que encuentran es un reino completamente desarticulado, de tal forma que la expansión musulmana por la península va a ser un paseo militar. Sin embargo, al norte de la península se encontraron con lo que ellos llamaban asnos salvajes, el primer foco de resistencia ante un enemigo muy poderoso y el germen del futuro reino de Asturias. Hay un acontecimiento fundacional que es la batalla de Covadonga. ¿Existió? ¿No existió? ¿Fue una escaramuza? ¿Fue una gran batalla? Depende de quién te la cuente. Si te la cuentan los musulmanes, pues eran 4 gatos por las montañas. Si te la cuentan las crónicas cristianas, fue la gran victoria que dio origen al reino de Asturias. ¿Quién es el protagonista? Pelayo. ¿Y Pelayo quién es? El hijo del antiguo conde de las tierras asturicenses. Pelayo, hay muchísimas interpretaciones. Podría ser un espatario de uno de los últimos reyes de los visigodos. Otros hablan de Belay el Rumí, Pelayo el Romano. Pero la mayor parte de las interpretaciones actuales en este momento se inclinan más por pensar que es un caudillo astur. Y en torno a ese Pelayo empieza a configurarse algo que no es propiamente un reino y que no es propiamente un trono, porque como se dice, el trono de Pelayo era una silla de montar en realidad, pero en ese cogollo, que es el cogollo de Cangas de Onís, empieza a construirse una realidad política que sobre todo su yerno después, Alfonso I, va a construir ya un reino consciente. Algunos historiadores se atreven a negar esta batalla o dicen que era un mito, hasta se atreven a afirmar de que Don Pelayo era un mito. Sin embargo, hay muchos manuscritos, muchos historiadores árabes mencionan esta batalla, la batalla de Covadonga. Desde el año 711, tuvimos que resistir una batalla tras otra. Conflictos internos en ambos bandos, también pactos y pagos de tributos a los musulmanes, y una labor de cristianización hacia el sur que fue modificando nuestras fronteras. Una auténtica rebelión contra el Islam. Os preguntaréis por qué os cuento todo esto. ¿Por qué no me salto estas páginas de la historia y viajo 2 siglos después de la batalla de Covadonga? A ese 910, al año elegido como el nacimiento del Reino de León. Pues porque un reino no se entendería sin el otro. Porque antes de ser León, fuimos Asturias. Y como tal, sufrimos juntos acontecimientos muy dispares. Algunos tremendamente infames, como aquel en el que Mauregato, para convertirse en rey de una monarquía electiva, pacta con los musulmanes la entrega de un vergonzoso tributo. Mauregato, que es uno de los reyes de Asturias, que gobierna durante un periodo de tiempo muy cortito, decide tomar el poder y para ello pide ayuda al emir de Córdoba, al emir musulmán, que en este momento es Abderramán I, y Abderramán I coge las tropas y decide ayudarle con la condición de que le paga un tributo de 100 vírgenes al año, sobre todo cristianas, para convertirlas a esclavas sexuales y violarlas y casarse con ellas y tener hijos con ellas y para que crezca la comunidad musulmana en Córdoba. Este tipo de tributo no consistiría solo en muchachas. Aquí también hablamos de 1000 lanzas, de lórigas, de caballos, de mulos, etc. Es decir, que el tributo iba más lejos que lo que serían las doncellas. Mauregato terminó siendo asesinado por los nobles asturianos por tal infame pago.
Pero no todo en nuestra historia son capítulos deshonrosos. La expansión territorial y la tarea repobladora fortalecen a un reino cada vez más fecundo y devoto, que toma impulso con un gran descubrimiento. Durante el reinado del rey asturiano Alfonso II el Casto, en el extremo más occidental del reino se encuentra la tumba del apóstol Santiago. Alfonso II el Casto construirá una primera iglesia en aquel lugar para custodiar el lugar de la tumba apostólica. Y a partir de ese momento, ese lugar se va a convertir en un centro de peregrinación de toda la península ibérica. El Camino de Santiago convierte al reino en el corazón de la cristiandad, sobre todo con el último rey asturiano, Alfonso III el Magno, al que las crónicas árabes llaman el Emir de León. Alfonso III se encuentra con la herencia de los reyes anteriores, que es una herencia muy interesante en el siguiente sentido. En el norte, la cristiandad española puede ya montar algo parecido a ejércitos, siempre inferiores que los del Emirato de Córdoba, pero en todo caso aptos para la guerra, y sobre todo se encuentra con una situación, hoy diríamos, geopolítica muy interesante, que es una amplia zona en torno al Duero y sobre todo al sur del Duero, desierta se le llama. Desierta no quiere decir que no hubiera nadie, quiere decir que estaba desvertebrada. Esa zona, en la práctica, es un colchón militar. Es un colchón porque significa que quien quiera atacarte va a tener que atravesar una zona sin posibilidad de avituallamiento. Alfonso III empezó la reconquista contra los musulmanes. No quiso solamente liberar los territorios leoneses, sino también tenía el objetivo de liberar todo el territorio de la península ibérica. Iba por los musulmanes para echarlos del Andalus también. Y sobre todo asegurar la repoblación, que es la clave de todo. Porque la reconquista en general no es un rey que dice voy a reconquistar el mundo contra los musulmanes. La reconquista en realidad son centenares, miles de familias campesinas que van pasando a la cordillera cantábrica para ocupar tierras y convertirse en señores. Ese Alfonso III el Magno, primer rey leonés o último asturiano, va a proteger y amparar la vida monástica en todo el reino, construyendo y edificando monasterios a lo largo de todo el territorio. Esos monasterios van a servir como lugar de cultura, lugar de oración, lugar también de atención social. Y esos monasterios se van a convertir en elementos dinamizadores del territorio. Es un rey amante de la historia, de hecho hay crónicas que se asocian con él directamente. Es un rey cultísimo, es un rey que promueve el monacato y precisamente porque es un gran rey, es un rey intelectual a la altura de muchos grandes reyes europeos, pues es el rey que dio también voz a una nueva realidad. ¿Qué realidad es esta? Ahora ya no solo soy el rey de Asturias, ahora ya también soy Imperator Totius Hispaniae. Y ahí cambia todo. En el momento en que un rey de Asturias decide utilizar un título de reivindicación territorial de toda la península ibérica, está tomando las riendas de la reconquista. Y ese es el momento en que realmente el reino de Asturias eclosiona en una realidad distinta. Por lo tanto, ¿cómo nace León? De la mano de un rey que se intitula Imperator. En estos tiempos, el reino es de los reyes. Y la mujer, tan solo una sombra. O tal vez, un haz de luz esperando su momento para brillar con todo su esplendor. Se estaba plantando la semilla del poder dominante.
Jimena, la mujer de Alfonso III, es uno de los grandes personajes de la historia. Es el ejemplo de esa mujer fuerte, ¿no? que sabe lo que quiere. Ella estaba vinculada con la dinastía real navarra, lo cual quería decir en ese momento pues casi tres cosas a la vez. La primera y importante, llevaba sangre real. La segunda, portaba sangre de los Banu Qasi. Y la tercera, era familia lejana del emir de Córdoba. No es poco decir. O sea, no te casas con una cualquiera, querido Alfonso, rey ahora de León, sino que te estás casando con una dama del primer nivel. Por lo tanto, es una compañera, pero también es una mujer de armas tomar. Yo quiero subrayar que contra la idea normalmente extendida, en la sociedad alto medieval española la mujer tiene mucha importancia. De hecho, en todos los diplomas, por ejemplo, aparece el nombre de la mujer. Evidentemente, la mujer poderosa, y la reina es la mujer más poderosa. Máxime en matrimonios como aquellos en los que lo que se ventilaban eran alianzas políticas y militares fundamentales, y para el reino de Asturias, Navarra era absolutamente fundamental. El matrimonio entre Alfonso y Jimena responde a un intento de fortalecer las relaciones entre los reinos de Asturias y Navarra. Sin embargo, el siglo X comienza con una hedora traición, la mayor enfermedad de un reino que se cree indestructible. Y cuando perdemos la confianza en los nuestros, lo perdemos todo. Se avecinaban malos tiempos. ¿Por qué de repente todo el mundo se levanta contra Alfonso? Sabe Dios. El hecho es que el que se levanta es el primogénito, que no es el mejor. Es evidente que el mejor es el segundo, porque es el más listo, pero el primogénito es García. Que, instigado por el que era en este momento el conde de Castilla, que es el suegro de García, le dice al oído: estaría muy bien que tu padre, que ya está viejo, fuera dejando el poder, tú eres un chico joven, vales mucho, le come la oreja. Y García se rebela contra su padre. Claro, Alfonso III es mucho Alfonso III. Y automáticamente le coge preso, le envía a Asturias, al castillo de Gauzón, en la costa. Pero él espera que sus otros dos hijos le echen una mano, y sin embargo, tanto Ordoño como Fruela se retraen, con lo cual parece que la conspiración no alcanza solo a uno de los hijos. Y claro, ahora viene doña Jimena. Sí, es la mujer, pero también es la madre. ¿Qué has hecho metiendo en la cárcel a mi hijo? Tú no puedes hacer esto. Alfonso, me imagino que le explicara de mil maneras lo ocurrido, y Jimena no dio sus reales a torcer. Entonces Jimena, ayudada por el conde de Castilla y por sus hijos, Ordoño y Fruela, se rebela contra su marido. Al marido lo destituye, coge a su niño de Gauzón, se lo trae para León y le dice: mi niño, la corona es tuya. Y lo que aparece ahí, cuando Jimena levanta la mano, no es solo la mamá, que dice voy a proteger a mi primogénito. Lo que aparece sobre todo es el brazo del reino de Navarra, que dice, yo estoy aquí. Y eso significa que no es posible una alteración política en el reino de Asturias sin romper una alianza que para ellos es vital. Ya un poco decepcionado de todo ello, sintiéndose un poco incluso enfermo, se retira. Y lo que pide a los hijos es que le dejen, después de una peregrinación a Santiago, hacer una última incursión contra los musulmanes, de la que vuelve de nuevo victorioso. Es un rey a quien se le podría calificar de el invicto, aparte de el magno, que es como se le llama, se le podría calificar de el invicto. Volviendo, por lo tanto, hacia el norte, muere en Zamora.
Morir es parte de la vida y las iglesias se convertirán en los lugares de enterramiento. Los reyes se enterrarán en los monasterios, o se enterrarán en las iglesias, o se enterrarán en las catedrales. Llegada la hora de la muerte, muchos reyes van a dejar en muchas ocasiones grandes donaciones a monasterios, con el objetivo de que recen por ellos. Los monasterios son muy importantes desde el punto de vista religioso, por supuesto. Hablamos de una época esencialmente religiosa. Nada de lo que ocurre en el medievo europeo se entiende sin el factor religioso, pero además, en nuestro caso español, desde el punto de vista de la reconquista, es decir, de la repoblación, tiene una importancia fundamental porque los monasterios vertebran el territorio. No son solo los castillos, son sobre todo los monasterios. Es decir, la reconquista no es solo poner castillos para defenderte cuando viene el enemigo. La reconquista es llegar a un territorio y ocuparlo. Ocuparlo quiere decir, literalmente, llevar allí gente que lo haga productivo. El rey Alfonso III, además de una actividad tremenda militar que logra llevar la frontera hasta el Valle del Duero, a lo que se dedica también es a reorganizar el interior del reino y procura poner otra vez en actividad muchas tierras que estaban abandonadas. Necesita reorganizarlo administrativamente, que llegue la ley, que lleguen los agentes del rey, y entre esas muchas cosas está San Miguel de Escalada. Es un monasterio construido entre el siglo IX y el siglo X. Un monasterio edificado por el rey Alfonso III el Magno y el rey García I. Fundamentalmente y habitado por monjes que vienen del sur, que van a traer su cultura, su civilización, sus escritos, sus libros, por tanto su forma de vivir la liturgia, su forma de vivir la vida, su forma de vivir la espiritualidad. Tiene la función obvia, evidente, religiosa, de un lugar de recogimiento, un lugar en el que se acoge una comunidad religiosa, y tiene también la variante, la vertiente, de tratar de poner en funcionamiento económico la vega del Esla. El Esla es el gran río de las tierras de León, uno de los valles más ricos de León. La leyenda embellecerá los últimos y difíciles meses de la vida de Alfonso III. Tal vez en su lecho de muerte temiese que la gran obra de su vida y de sus antepasados se perdiera por la ambición de sus hijos. Cuando muere Alfonso III, el reino se divide entre sus tres hijos territorialmente. ¿Eso quiere decir que el reino se ha dividido? Bueno, que la corona se ha dividido, pero sigue siendo el mismo reino, ¿eh? Todo el mundo sabe que el mayor es el que gobierna. No olvidemos que su padre se llamó imperator y además ese título te da una jerarquía por encima de otros. Un emperador puede tener vasallos que sean reyes. Por tanto, García hereda esa supremacía desde León. Su hermano Ordoño gobierna como rey en Galicia y su otro hermano Fruela gobierna en la Cornisa, en Asturias. Sí que es cierto que entre ellos algunos se llevaban mejor unos que otros, ¿no? Se dice que, por ejemplo, Ordoño y Fruela no se hablaban mucho con García. El reino se divide en tres partes, aunque Galicia y Asturias son entidades menores respetuosas con la hegemonía leonesa y con el monarca García I, el primogénito. García se encuentra con un reino por hacer, por decirlo de alguna manera. Su padre sí que había estado muy a menudo en León, sí que había vivido en León, había fijado aquí el Consejo del Reino y el Tribunal de Justicia, es decir, había determinadas estructuras del reino que ya existían. Por eso muchos historiadores hablan incluso del padre de Alfonso III como primer rey de León. A partir de este momento empieza un reinado de muy pocos años, realmente son 4, en los cuales pues poco tenemos que decir, más allá que García reforzó lo que su padre había hecho en la frontera del Duero, tanto en Zamora como en las tierras hoy sorianas, se casó, como ya sabemos, con la hija del conde de Castilla. Es un personaje que, claro, lamentablemente no tenemos retratos psicológicos, ¿no? Porque sería maravilloso, pero podemos imaginárnoslo como alguien que es primogénito y por tanto es muy consciente de sus derechos, claro, pero que al mismo tiempo, cuando se compara con otros, y muy particularmente con Ordoño, necesariamente tiene que ver que le falta un hervor. Y esa falta de hervor es permanente a lo largo de toda su vida. Lamentablemente, incluso cuando consigue lo que quiere, que es la corona, y que nadie le tosa, va y se muere. Este rey
está simplemente 3 años y 1 mes en el trono. No puede hacer grandes cosas. Por eso, a mi entender, no es el que consolida el reino, lo consolidará su hermano, Ordoño. García I muere muy joven, con apenas 44 años. Dicen que por las heridas que sufrió en la batalla de Arnedo. Y fallece sin descendencia, dejando un reino huérfano, que pronto buscará otro padre. Ordoño, cuando llega al trono, ya estaba en el trono, pero es muy interesante la precisión. Ordoño no era rey de Galicia, era rey en Galicia. Y ese de y ese en son 2 cosas importantes. Él, en tanto que se le había encomendado, por así decir, la parte gallega de la herencia de papá, era el rey allí. Se le pide por parte de los magnates, los obispos, etcétera, aparecen en su coronación toda una legión de obispos, de nobles, etcétera, y le piden que se haga cargo del Reino de León. Es un hombre que ha demostrado ya dotes para reinar. Ordoño II era apodado el guerreador. ¿Qué quiere decir esto? Que es un rey que toda su vida desde el principio estuvo marcada por la guerra, pero no solamente por la guerra como defensa, sino también como ataque. Es un rey que atacó Sevilla, atacó Évora. De hecho, la conquista de Évora es recogida en todas las fuentes musulmanas como un ejemplo de no es posible que esta gente haya hecho lo que ha hecho. Es decir, para ellos fue como una gran humillación. Pero cuando empieza su reinado, realmente empieza también otra etapa nueva de grandes campañas. Por ejemplo, al cabo de un año de gobernar, pues ataca Mérida, Badajoz, Medellín, se viene arriba y tiempo después, 2 años más tarde, en el 917, se llega a enfrentar con todo lo que es la crème de la crème de los ejércitos en este momento de Córdoba, en San Esteban de Gormaz. Esta derrota le dolió muchísimo al que después era primer califa de Córdoba, de Ramán III, y fue como algo está pasando en el norte que es muy diferente, ¿no? ¿Qué ocurre con este rey? Durante el reinado de Ordoño aparece un personaje de muchísimo interés que reina durante más de 40 años en el sur, que primero es emir, independiente y que termina siendo califa. Es el gran Abderramán III. No lo imaginemos con el cabello ensortijado y esas cosas como se describen, por ejemplo, al anterior, al Mundir, pero en este caso rubio y de ojos azules, por lo tanto con ciertas raíces del norte, alguna de esas esclavas que habían traído en alguna campaña. Hay que tener presente una cosa, contra la idea habitual, Al-Ándalus no era un remanso de paz de gente ilustrada que se pasaba el día leyendo poesías. Es un sitio que está en guerra civil prácticamente de forma permanente, donde el poder de los emires, luego de los califas, tiene que hacer frente permanentemente a 1000 conspiraciones por todas partes, muchas de las cuales, por cierto, provienen de hispanos islamizados que proceden de las viejas familias godas, y es un jaleo enorme. Sin embargo, hay momentos en los que el emir consigue poner paz. Y en ese momento consigue formar ejércitos, y en ese momento consigue atacar, y Ordoño II va a tener que hacer frente a ofensivas realmente terribles que además va a desmantelar con mucha inteligencia. Ordoño II mostró que era un rey muy valiente también y muy inteligente, y quería también seguir los mismos pasos de su padre y de su hermano García I. Por eso también empezó la reconquista contra los musulmanes. Imagínate que eres tú la que está en guerra, y lo que tienes en un mapa es una línea horizontal, que es una calzada que va de Calahorra hacia el oeste, al norte un reino que se está formando,
al que le cuesta reunir huestes, pero que las reúne, y al sur un reino muy poblado, pero políticamente complejo, con un montón de poderes locales que tienden a reivindicar su propia identidad y su propia autonomía, que eso pasaba en Al-Ándalus, y el pavor permanente a que venga un tío del norte y te arrase, como hizo Ordoño, por ejemplo, en Sevilla en su momento, Ordoño II. ¿Cuál es el proyecto político militar fundamental de Abderramán III? Desmantelar todo eso. Él no quiere conquistar León. Bueno, sí, se tercia bien, pero el objetivo fundamental no es ese. El objetivo fundamental, y de hecho va a ser el objetivo fundamental también de los siguientes califas, es desmantelar lo más posible la red de la repoblación. Los musulmanes quisieron imponer su religión musulmana a los judíos y a los cristianos. De hecho, que un judío cristiano no podía construir una casa más alta que una casa de un musulmán. Además, obligaban a los judíos cristianos a pagar el tributo para conservar su religión y practicar su religión. Pero nunca los cristianos, cuando liberaban territorios español, nunca obligaban a los musulmanes a convertir al cristianismo. Eso sí, tenían que pagar algo de tributo para que entendían el sufrimiento de los españoles, el que vivían con ellos anteriormente. El Reino de León se va configurando como el reino cristiano más importante de toda la península, llegando a comprender una extensión inimaginable en tiempos de Pelayo. Este territorio no nos ocurre lo que ahora, que podemos viajar muy rápido de un lugar a otro. Es necesario dejarlo en manos de determinada gente. ¿Qué es lo que hace Ordoño? ¿Y qué es lo que van a hacer también sus sucesores? Pues van a acometerlo de dos maneras. Van a dejar determinadas tierras en poder de condes, que en principio deberían ser afines a ese señor, porque es su señor natural. Ahí tenemos un conde en Astorga, tenemos un conde en Lugo, va a haber un conde, por ejemplo, en la zona de Castilla, condes en Saldaña, en Carrión, es decir, se va a dividir el reino en pequeños condados o no tan pequeños. Y muchos de ellos eran bastante revoltosos, en el sentido de, bueno, este nos manda, pero en el momento en que mira hacia otro lado ya hacemos nosotros lo que queremos. Con frecuencia las revueltas nobiliarias en el reino de Asturias, que van a ser permanentes, y luego en el reino de León, y luego en todos los reinos, ¿verdad?, que en el mundo obedecen a ese tipo de marcar tu propio territorio para mantener tu cuota de poder y, si es posible, ampliarla. Y son permanentes en ese sentido. Rara vez son golpes de Estado. Con esto no quiero que la gente entienda que el condado de Castilla iba por libre, el condado de Carrión iba por libre, porque es un auténtico despropósito. Castilla no nacerá como reino hasta 1065, en este momento es un condado más, como puede serlo el condado de Astorga o el de Lugo, quizás con más territorio y en otros momentos con menos, pero sin más importancia. Y estos condes pues van a ir adquiriendo también poco a poco cada vez mayor poder, especialmente en aquellas tierras en las que tienen más fácil la expansión. Claro, hablamos, o al menos trato de aludir, a un condado que se hará fuerte a continuación, que sería el condado de Castilla. Cuando hablamos del condado de Castilla, hay que tener presente que no es un título hereditario, insisto, es alguien a quien el rey nombra para encargarse concretamente de ese lugar y alguien de su muy estrecha confianza. Pero al ser una zona particularmente expuesta, al ser una zona de repoblación muy intensa y sobre todo al ser una zona con menos tradición señorial que el norte y muy particularmente menos que Galicia, es una zona también enteramente libre, y como es una zona enteramente libre, donde prácticamente cualquier campesino se ha convertido en señor de su propia tierra, es gente a la que hay que tener controlada, ¿no? Los condes, por tanto, tienen una función fundamental desde el punto de vista político y militar. Que la familia de los reyes case con condes de Castilla, hijos de condes de Castilla, hermanos de condes de Castilla, etc., es muy importante porque significa, por así decir, mantener los eslabones unidos. Lo mismo va a hacer el reino de Navarra después, ¿eh? Es decir, ahí Castilla se convierte en ese elemento de unión que permite mantener siempre a los reinos relativamente conectados. Porque se van a pelear, porque es normal pelearse, es humano, porque los territorios son contiguos, porque los campos de cea, con tanto trigo, resulta que lo mismo puede ser para unos para otros. La pelea es inevitable. ¿Cómo te mantienes unido? Casa a los jefes. Pues eso es lo que hay, casar a los jefes.
La verdad es que es muy interesante desde nuestros ojos contemporáneos pensar cómo es un matrimonio medieval y sobre todo un matrimonio real, porque nosotros pensamos, bueno, se casan por amor y quizá por interés, pero luego viene el amor y realmente esto se da en muy pocas circunstancias, en muy pocas situaciones. Por ejemplo, ¿con quién te casas? Con quien más te conviene, a nivel de me puede aportar más dinero, más ejército, mejor alianza. ¿Qué papel juega en esto la mujer? Ninguno, no opina, no tiene ni voz ni voto. Decía el maestro Georges Duby, que es uno de los grandes medievalistas a nivel mundial, que una mujer medieval es el lazo más corto entre varios hombres, ¿no? Porque es lo que une a su padre en alianza con su marido y la convierte en madre del heredero de ambos intereses, ¿no? El rey personalmente importa poco, con lo cual que esté enamorado es lo de menos. ¿A quién le importa que esté enamorado Ordoño? Pero lo importante es el reino que tiene en las manos, ¿no? De tal forma que cuando buscas un enlace matrimonial, lo que buscas fundamentalmente es un territorio con el que aliarte y un vientre que te deje descendencia. Por eso morían tan jóvenes, parto tras parto, una cosa realmente brutal. Eso sí, las que sobrevivían llegaron a alcanzar un poder estratosférico, como doña Toda de Navarra, por ejemplo, que era la supersuegra de España porque había casado a todos sus hijos e hijas con todo el mundo, ¿no? Los matrimonios de Ordoño, los 3 matrimonios de Ordoño, obedecen a lo mismo. Ordoño realmente tuvo 3 matrimonios muy diferentes. La primera con Elvira Menéndez, que es hija de un gran conde de la zona gallega, y tenemos un segundo matrimonio con una dama también de origen gallego que se llamaba Aragonta. La pobrecina y él yo creo que no acabaron de tipificar muy bien porque en cuanto pudo la repudió y Aragonta se convirtió en una reina bastante breve de León. Y finalmente opta, ya mayor, por un matrimonio una vez más esencialmente político, que es con Sancha porque la alianza con Navarra es fundamental. Y es fundamental porque hay que hacer un tapón. Hay que hacer un tapón para que los enemigos no puedan entrar por ahí. De hecho, Sancha no solamente será mujer de Ordoño II, sino que cuando quede viuda se casará con un conde castellano que es muy famoso en la épica, que es el conde Fernando González, o como dicen los relatos un poco más de Cantares de Gesta, el conde Fernán González. Así que tenemos una reina de León convertida después en condesa de Castilla, curiosamente. Y con él, con Fernán González, nacerá la Castilla condal unificada bajo su autoridad. Para el reino independiente, habría que esperar aún 150 años. Pero la historia no es solo de los reyes o los nobles. Aunque ellos son los que ostentan el poder en el reino, hay otros que se encargan de repoblarlo y consolidarlo. Porque si el cielo en estas tierras es alto, es porque los campesinos lo han levantado de tanto mirarlo. Cuando a uno le venden la Edad Media, se olvidan de decir que una cosa son los palacios, las princesas y los condes y los reyes, y otra es la dura realidad. Pero dentro de esas limitaciones y de tener que pagar impuestos para cruzar un puente, impuestos para vender tu hierba, impuestos para vender tus mercancías en León, tenía una abertura que en ningún otro lugar del mundo existe, solo existe aquí. Hablamos de unas sociedades ciertamente más atrasadas desde el punto de vista material que, por ejemplo, la sociedad andalusí, pero mucho más vital desde el punto de vista demográfico. Gente que está permanentemente proyectándose hacia el sur, recibiendo a su vez masas de inmigrantes mozárabes. Y toda esa gente va ocupando tierras en términos de propiedad, que es una cosa única en toda Europa. En aquel momento nada así está ocurriendo. Una institución como la de la presura, es decir, tú llegas a un campo y te quedas con lo que coges, cualquiera, corregido con una institución posterior que se llama escalio, que es que para evitar que los más fuertes acaparen, tienes que hacer el escalio de la tierra, es decir, prepararla para el cultivo, y eso que has conseguido preparar se te reconoce como propiedad a cualquiera. Eso es una cosa única. Como único va a ser, por ejemplo, la institución de la behetría, es decir, que el siervo pueda decidir cambiar de señor. Es una cosa única en la Europa medieval. Eso está ocurriendo en España, en la España cristiana, fundamentalmente porque enfrente hay un enemigo. Y al tipo que se va a vivir a la frontera tienes que reconocerle derechos, porque si no, no va.
Al ser un territorio que está permanentemente en guerra con el Islam, necesitamos soldados. Y los soldados no pueden ser solo los caballeros que desde pequeños se convierten en auténticas máquinas de matar, sino que también tienen que ser los campesinos libres que acuden al llamado de su señor. Pero también es verdad que precisamente esa necesidad de tropa y ese peligro que había constante hace que la mujer tenga que tener más capacidad para poder resolver asuntos que en otros territorios. Por eso las mujeres leonesas ya comienzan con fuerza y plantando sus reales desde el minuto 1. Así que, en resumen, ¿qué es la sociedad leonesa en este momento? Una sociedad de hombres mayoritariamente libres, decididos a vivir su propio destino, de mujeres potentes que saben muy bien lo que tienen que hacer y cómo, y que tienen además la posibilidad de abrir una pirámide feudal que en el resto del mundo está cerrada. Eso es León. Mientras planea nuevos ataques contra el Islam, el rey Ordoño II, el guerrero de Cristo como algunas crónicas le llamarían más tarde, fallece en Zamora. Llegamos al final de la vida de Ordoño, muere en el año 924 por causas naturales. Hay un problema sucesorio porque entienden los hermanos que se han ido sucediendo, es decir, si en León estuvo García y le sucedió su hermano, el segundogénito, pues parece que el tercero, que ha estado en Asturias, tendría derecho también a heredar el trono de León. Este sería Fruela. Y dice, vamos a ver, si Ordoño ha recogido la corona del hermano que se ha muerto, ahora que Ordoño se ha muerto, el otro hermano soy yo, luego la corona tiene que ser para mí. Y tampoco le faltaba razón. Hay que tener en cuenta una cosa muy interesante, y es que desde el origen germánico de la corona astur-leonesa, la corona no era necesariamente hereditaria. En el reino godo era electiva, lo cual puede parecer más democrático, pero en realidad lo que significaba era que si se elegía a otro, la facción perjudicada se liaba a puñaladas, pues, y aquí era un poco lo mismo. Los magnates del reino, bueno, también podían contar, y en principio, ¿por qué no?, reclamar una herencia. De tal forma que Fruela se autointitula rey. Sin embargo, claro, también están los hijos de Ordoño. En este caso no es como en el momento de García, que muere sin descendencia, y por lo tanto aquí tenemos ya una especie de guerra civil. Cuando consigue el trono, realmente lo hace de una forma muy desafortunada. No tenía buen carácter, hubo muchos problemas internos, sus sobrinos lo vieron muy mal porque en realidad le estaba quitando sus propios derechos, es decir, le estaba avasallando. Y es un reinado que dura muy poco en el tiempo. Sube al trono muy mayor, no lo olvidemos, y aparte él no tiene grandes hazañas, él no es un rey guerrero como Ordoño, como García, él no es un rey brillante como pueden ser sus hermanos, él simplemente ha sido un rey de Asturias que ha pasado a la historia porque donó una caja de ágata, que es una de las grandes joyas del arte asturiano, y realmente poco más sabemos, salvo que murió de lepra con grandes problemas. El leproso. Así pasará a la historia el tercer rey de León. Un monarca que siempre se mantuvo en segundo plano y cuya muerte desencadena un grave problema sucesorio con sus sobrinos, los hijos de su hermano Ordoño. Por una parte, Fruela tenía un hijo, Alfonso, jorobado, y por otra parte estaban los hijos de Ordoño, que evidentemente iban a reivindicar también su derecho. Y la verdad es que en aquel momento el reino podía haber saltado hecho pedazos. Si no salta hecho pedazos es porque todo el trabajo político de los monarcas anteriores había construido ya una estructura institucional que funcionaba prácticamente sola. Cuando Fruela muere, accede al trono Alfonso Froilaz, pero realmente de Alfonso Froilaz sabemos muy poco. De hecho, si nos fijamos, ni siquiera tiene un número. No está ni siquiera colocado aquí. ¿Por qué? Porque dura muy poco tiempo. Alfonso Froilaz lleva su nombre porque Froilaz deriva de Fruela o Froila, que es como se llamaba en las fuentes antiguas, de Froila, Froilaz, de Fernando, Fernández. Es decir, este monarca, este príncipe, duró tan poco que ni siquiera fue considerado por muchos como rey. Si lo hubiéramos incluido en esa nómina real, realmente aquí tendríamos a Alfonso Froilaz
número 4 de los Alfonsos, y nuestro Alfonso IV, hijo de Ordoño II, sería Alfonso V. Pero en cualquier caso es un reinado que pasa casi sin ninguna miga por el medio que dejar. ¿Por qué? Porque sus poderosísimos primos, los hijos de Ordoño, Alfonso IV y Ramiro II, desde el primer momento le pusieron en su lugar. Es decir, tú no debes de gobernar, el trono nos pertenece. A Alfonso Froilaz no solo le arrebatan una corona que él creía suya, también le privan de tener un nombre en la historia del reino. Años más tarde, su primo Ramiro II el Grande, futuro rey de León, le quitaría lo poco que le quedaba. A partir de este momento lo que va a ocurrir es muy interesante porque el Reino de León, que se había convertido ya en la mayor realidad política de su tiempo en la península, va a mostrar una consistencia realmente espectacular. Si lo comparas con lo que estaba ocurriendo en el resto de la Europa cristiana, el Reino de León es una realidad esplendorosa apenas 2 siglos después de la batalla de Covadonga. Ahora vamos a dar un salto exponencial. ¿Hacia dónde? Hacia la grandeza, hacia las intrigas, hacia los conflictos, hacia los auténticos juegos dinásticos, intriga, corrupción, honor, lucha, guerra, grandeza, o lo que es lo mismo, sangre y gloria. Alfonso III fue el monarca del cambio, un rey traicionado por su propia familia. La ambición y el poder sacudieron los cimientos de la recién estrenada monarquía leonesa. Y la reconquista nos llevó a un conflicto permanente con el Islam. A pesar de todo, nada hacía suponer el gran esplendor que alcanzaría el Reino de León en las próximas décadas. Pero eso es otra historia.